Sí, buenas noches, Josué. Hoy jueves 5 de agosto de 2021. Fíjate, con relación a querer o no querer escuchar algunas personas que hablan en este proceso, simplemente es cuestión de administración de los grupos. Si una persona entiende que algún heredero o alguna persona ajena a la herencia no puede estar opinando, debe ser por causa difamatoria o por causa, eh, ¿verdad?, de usar palabras impropias o por llevar cosas a los grupos que no son de interés de la familia o de compartir publicaciones impublicables. El asunto de escuchar o no escuchar a alguien está en sí en la misma persona. Si por ejemplo a mí no me gusta escuchar a alguien, cuando yo comienzo a escuchar un audio, yo dejo de escucharlo. Con esto quiero decir que el día pasado yo expresé que los derechos humanos, y compartí ese texto, los derechos humanos dicen que no se debe coartar la palabra. Todo el mundo tiene el derecho a la palabra, todo el mundo tiene derecho a hablar y opinar. ¿Cuándo se limita ese derecho? Cuando las personas difaman o cuando las personas cometen, como dije, palabras impublicables. En ese sentido, el que hable o no, por ejemplo, el señor José Díaz de Canadá o Eloísa Albizu, la abogada de México, que ha venido asesorando, no hay por qué impedirle a ellos que hablen. Ahora, sí usted puede impedirse escucharlo si a usted no le gusta escucharlo. Cuando Eloísa, por ejemplo, estaba en el programa adverso, contradictorio, ahí ella hablaba y simplemente las personas que no querían escucharla, simplemente no ponían ese programa. Eso es democracia. Y duró muchos meses hablando ahí, exponiendo, con la limitante que tenía, con lo poco que conocía, pero luego que tiene otros conocimientos aquí del proceso, entonces le quieren cohibir de hablar. No, hay que escuchar y si por ejemplo en este proceso tenemos una abogada y un asesor, una persona que por ejemplo está asesorando a la familia conforme a sus interpretaciones, a su modo de explicar las cosas, esto contribuye con el conocimiento de la familia y no le vemos falta alguna. En ese sentido, las personas tienen derecho individuales o particulares a contratar a sus asesores, y de igual manera una oficina jurídica tiene derecho a contratar también, si fuere necesario, a los asesores que entienda. Hasta ahora no se ha celebrado contrato con alguna de las partes mencionadas, o sea que no son personas que fungen por un contrato, fungen por motus propio. Asesoran sí a varios miembros de la familia de manera individual y de esa manera pues contribuyen y envían su asesoramiento de manera pública a todos los demás. Ahí le contesto esa primera pregunta, Josué, a su pregunta de 1 minuto 37 segundos. Sí, contestando a tu pregunta número 2, Josué, de 57 segundos, sobre el proceso legal, proceso jurídico. Fíjate,
el doctor Puerto Real está esperando agotar unos procedimientos de los cuales no se pueden dilucidar detalles. No obstante a eso, ayer o antes de ayer se compartieron documentaciones de requerimientos legales ante el Ministerio Público o la Procuraduría, donde se están solicitando informaciones pertinentes, los cuales permiten que el abogado prepare su escenario para su defensa jurídica, ¿verdad? Su defensa jurídica. Orden de arresto no hay, y prácticamente algunos se van de boca diciendo que él tiene orden de arresto. Hasta ahora no se ha notificado. Hasta ahora se debió notificar y no se notificó, no se conoce, no se ha visto orden de apresamiento. Aunque el Ministerio Público hizo un media show donde estuvo haciendo un media tour, ¿verdad?, por todos los medios, autoinvitándose a programas para solicitar que le den entrevista, para salir a decir que el doctor Puerto Real estaba prófugo, y todo el avasallamiento que se hizo en esos días, que era cuando Jean Alain se le iba a comenzar a hacer un expediente, a ejecutar un expediente ya que se venía investigando, y para callar el ruido que traía eso, ¿verdad? Entonces quisieron darle palos y boga al caso del abogado, al caso de la Central del Derecho. Eso fue lo que pasó. Quisieron hacer una cortina de humo con este caso para tapar el ruido avasallante que traía el caso del ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez. Y de esa manera, pues, si estuvieron en falta con la familia, ese sector, y si estuvieron en falta, como se ha cuestionado, pues era una de las maneras más avasallantes para entrarle a la conga con un expediente manipulado, y con un proceso atropellante, intimidatorio y totalmente fuera de sustento jurídico. Ahí espero haberte respondido tu pregunta. Buenas noches, señor Héctor Cerda. Con relación a su pregunta sobre el trillón de pesos en custodia, no fue un simple anuncio que ellos hicieron. Ellos se vieron forzados a hacer ese anuncio. Inmediatamente yo me apersoné con una carta de investigación de 3 páginas, de las cuales he publicado solamente una, que fue la portada, en donde creo que fue el 26 de octubre 2018, me apersoné a esperar al expresidente Danilo Medina en su residencia para hacer la entrega de esa carta, en donde crucé palabras con el, ¿cómo le llaman a esto?, el guardia del día, el oficial del día. Cruzamos palabras en donde yo le dije que su trabajo estaba en riesgo
si Danilo no recibía esa carta. Pude dejarla esa noche, depositarla en ese lugar, luego de hablar con generales, de hablar con todos los jefes habido y por haber de la avanzada presidencial, ese oficial del día, y en donde yo pude lograr el objetivo de entregarle esa comunicación, de la cual forzó a que el gobierno dominicano entonces, dirigido por el expresidente Danilo Medina Sánchez, se vieron obligados a través del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, a anunciar en uno de los hoteles de esta ciudad capital, en una rueda de prensa, al día siguiente de yo entregar la carta, en un foro económico, anunciar por primera vez en la historia, se habló de dinero en custodia de esa magnitud, y para la suma que ellos publicaron de 1 trillón de pesos en custodia, yo sé que quedaron cortos. Y si la familia, que es el dinero de la familia o no, yo diría que quedaron cortos con la cifra para lo que se estaba hablando. Quizás quisieron ser reservados con la publicación que ellos hicieron. Todos los medios digitales, prensa escrita y todos los noticieros se hicieron eco de esa noticia ese día, por parte del requerimiento que nosotros le hicimos al gobierno dominicano desde la Central del Derecho, en la calidad de mi persona, para cuestionarlos a ellos del dinero en custodia y decirles de la herencia privada, la cual estaba bajo investigación y que venían a hacer procedimientos internacionales sobre ese dinero. Espero haberle respondido su pregunta. Y además le agrego que las instituciones públicas tienen lo que se llama, porque ese documento también lo deposité en la presidencia, donde me le dieron acuse de recibo y lo atendieron de una vez. Las instituciones públicas tienen una oficina de libre acceso a la información, en las cuales el ciudadano tiene todos los derechos habido y por haber a hacer requerimientos de documentos o de valores o de montos o de nómina, de lo que sea, para inclusive de pagos realizados por las mineras, las diferentes empresas mineras que han habido en el país. El dominicano tiene derecho a hacer requerimiento de cuántos valores han ingresado al Estado dominicano fruto de los pagos que hayan realizado esas empresas mineras. Cualquier requerimiento que quiera hacer un ciudadano está en su libre derecho de realizarlo en las oficinas de información, de libre acceso a la información de cada ministerio o dirección, y están en la obligación de entregarle dichas informaciones. Mi respuesta al señor Héctor Cerda. Señor Víctor Reyes Trinidad, gracias por sus palabras. Buenas noches. El grupo Esto se acabará. Sobre su pregunta de que si yo estoy seguro de que este año se entregará, ¿verdad? O se hará efectivo la promesa que ha tenido Los Rosarios con relación a su proceso. Yo le diré que más que seguro, yo estoy claro de que deben hacer un desembolso inminente, una entrega inminente.
por los procesos jurídicos de reclamaciones o reclamos nacionales e internacionales realizados por la Central del Derecho en la calidad del gerente general, el doctor Portorreal. Yo estoy más que seguro de que ellos están precisados y más que eso, comprometidos a hacer entrega inmediata de dichos valores. Se han barajado diferentes, en el transcurrir de los tiempos, se han barajado diferentes escenarios para que las entidades bancarias entreguen o tengan lo que se llama la función de un mandate o entidad encargada de dirigir lo que es la operación bancaria de entrega o depósito a los rosarios. Está la entidad receptora, que se ha hablado de el Banco de Reservas, quien fue en la calidad de banco estatal que debió recibir de las autoridades monetarias, entiéndase, el Ministerio de Hacienda, Banco Central, con la autorización de la presidencia, al Banco Estatal, Banco de Reserva, el cual es quien tenía la primacía en dirigir lo que era la entrega de los valores, lo que es la entrega de los valores. Luego hemos sabido que esa supremacía entró a otro de los bancos, del pool de bancos, cinco bancos. Esa supremacía o mandate de entrega pasó a otro de los bancos y la custodia general al Banco Mundial. Nosotros sabemos que con los procedimientos realizados por la Central del Derecho en la calidad del abogado de la familia, representante de la familia Rosario, los procedimientos realizados están obligados a hacer los desembolsos del lugar los bancos que fueron apoderados y asignados para los fines, y entiendo que de no hacerlo en lo inmediato, lo mismo será hecho lo más pronto posible con los bancos internacionales, quitándole algunos bancos locales la cuota o facultad que tenían sobre una parte, una proporción sobre la totalidad, para que sean bancos internacionales quienes tomen la totalidad de la administración de la entrega inmediata de estos valores. Espero haberle respondido, señor Víctor Reyes. Gracias, Elsa María. Buenas noches. Hemos entrado aquí a este proceso bajo la calidad de que los trabajos que se comienzan hay que terminarlos. Y cuando yo acepté entrar a la facilitación de este proceso, yo dije, bueno, estudié los escenarios y ya estaba avanzado en el sentido de que no fui de los que viajé a Europa a acompañar al doctor Portorreal en sus 15 viajes. No tuve la oportunidad de haberlo hecho, pero yo sí le voy a decir que la gente tiene que aprender a ser leal y agradecido, y ser leal primero con Dios. Si yo hubiera entrado aquí antes, este proceso, con la experiencia laboral que tengo y los conocimientos, hubiera hecho estrategias los cuales hubieran ayudado a que se hubiera hecho
una agilización o aceleramiento de lo que se ha estado esperando, y a lo mejor no se hubiera tenido la dilación por parte de aquellos terceros, aquellas personas que jurídicas o individuales, morales o jurídicas, que han cogido esto, ¿verdad?, para haber hecho un juego de ajedrez con esta sucesión en contra del propio abogado y en contra de la familia. Si hubiese estado con más anticipación, por unos 4 años que tengo aquí en el proceso, si hubiera estado con más anticipación y hubiera sido de los participantes de los escenarios en las entidades bancarias en Europa, yo le aseguro que le hubiera ayudado a dar unos grandes pasos, porque las estrategias hay que usarlas, y la visión de lo que pueda venir es una de las cosas que también hemos aprendido para adelantárnosle en el tiempo a aquellos que han querido, en cierto modo, hacer una jugada contra este proceso, entiéndase, contra el abogado y la familia. Me siento con la capacidad de haber enfrentado ese tipo de situación y haber ayudado más, hubiera dado más de mí en este proceso. Así es que, Elsa, un abrazo, muchas gracias por tus palabras. Y esto tiene ya, con Dios delante, tendrá solución en lo inmediato, con Dios delante. Sí, Josué, en tu pregunta número 3, con relación a los hijos de herederos, sus intervenciones en los procesos de los padres, ¿saben? Una cosa es un heredero que tiene un contrato con un abogado, y otra cosa es un hijo menor o mayor que interfiera en los asuntos legales de su padre. Y aquellos que de alguna manera no son herederos o no son familia, que hablan o intervienen en los procesos de la familia. En estos casos, cuando un padre que es heredero le da la facultad a su hijo por escrito, legalmente autorizado, para que lo represente, pues inmediatamente el padre asume los riesgos de lo que cometa su hijo. Las herencias no se pierden, pero de acuerdo a las violaciones de las leyes que haga un mayor de edad, inmediatamente afecta, es pasible, ¿verdad?, de comprometer su responsabilidad civil y poder tener perjuicio económico a causa de un hecho sobre violación de una ley, sea por difamación, sea por cualquier otro tipo de acto violatorio a las leyes dominicanas, amenazas de muerte. Si el padre lo autoriza legalmente, mediante acto totalmente legal, firmado, legalizado, notarizado, pues le está pasando el riesgo a su hijo de que cualquier acto ilegal que cometa lo asuma. Si no tiene una autorización por parte de su padre, no tiene derecho a estar interfiriendo en los contratos ni en los asuntos de su padre. ¿Por qué? Porque es ilógico que una persona que no tenga
en cierto modo, conocimiento de las cláusulas de un contrato que firmó, que haya firmado su padre, que no haya puesto su firma ahí, entonces no puede hacerlo, no puede interferir. Aquí pasó un caso similar en tiempos pasados, varios, pero hubo uno bien notorio, de una persona que anda por ahí y su padre en público, mediante audio, lo desautorizó. Le dijo que él no se hace responsable y que él no lo ha autorizado a él, a su hijo, a interferir en sus asuntos de su herencia. Entonces esa persona queda pasible como quiera de ser, su hijo queda pasible de ser demandado. Queda pasible de ser demandado porque hizo difamaciones, acusaciones y otros actos reñidos con la ley. Espero haberte contestado. Además, cuando se proceden a hacer actos reñidos con su contrato, el abogado tiene la plena facultad de rescindirle al heredero su contrato, y como quiera el heredero está comprometido en pagarle su servicio, por lo cual lo había contratado, y así lo estipulan las cláusulas del contrato quota litis firmado. Espero haberte respondido, Josué. Buenas noches, Ángel Amparo Rosario. Muy importante esa pregunta que hace, que si cuando la comisión vieja puso el impedimento de pago, si luego de quitársele el impedimento no se pudo pagar. Aquí es importante saber hacer una triangulación de fenómenos para hacer lo que se llama un arqueo de voluntad del banco estatal. Un arqueo de voluntad donde el banco en una ocasión publicó que no tenía valores. También cuando le hicimos, ¿quién le habla? Y 3 personas más de la comisión de pago, le hicimos un requerimiento al Banco de Reserva en su departamento legal, donde le solicitamos también si se había levantado esa oposición a pago por parte de la entidad bancaria, y ellos nos respondieron de la misma manera que habían respondido con la comunicación pública de que no tenían valores, y saber en qué momento ellos se negaron a autorizar a reconocer la entrega de los valores, y la fecha también cuando ellos comenzaron a llamar a los herederos por motus propio para ellos hacer una entrega sin supervisión del abogado, y en donde se pretendía entregar una suma irrisoria a los herederos. Y fue cuando se aperturaron las cartas bancarias que los gerentes bancarios llamaron a los herederos para darle esas cartas de cuentas autoaperturadas por el propio banco, y en donde le dieron sus cuentas aperturadas sin el heredero haberle depositado dinero, incluyendo el documento con los datos de transferencia internacional, cuentas IBAN, y en donde se reflejaban todos
incluyendo las cuentas que le había aperturado la entidad bancaria. Entonces, en esos diferentes escenarios, cuando el banco públicamente, eso fue motivado, emite una comunicación de la no existencia, supuesta no existencia de valores, cuando estaba allí un personaje, que luego hablaré en detalle de eso, un personaje que fue vicepresidente del Banco de Reserva, el cual salió de allí, tuvo que dejar el cargo desacreditado porque está en el caso de Odebrecht, y para que el banco no se viera más afectado, se vendió la idea de que él renunció de allí. Lo cancelaron o renunció, él le buscó una salida, que fue el señor Ibarra, creo que el apellido. Luego les voy a hablar en detalle de ese personaje y de otros personajes más que han cometido faltas graves, lo repusieron y lo hicieron directivos en esa entidad bancaria. Así es que me tomo la libertad de hablar de ello en otro momento, porque voy a desglosarle a cada uno de ellos sus expedientes. Y ese vicepresidente del Banco de Reserva de la Torre, ese vicepresidente fue interceptado por Moisés Anglada cuando se emitió esa carta, y un periodista amigo de un abogado, del abogado de Boludito, un periodista de apellido Linares, no el abogado, sino un periodista. No sé si tendrá alguna relación con la persona que mencioné, pero ese periodista, el mismo día que el banco publicó la carta de la no existencia de valores, ese mismo día, el mismo día de publicación, ese periodista hizo un editorial. O sea que ahí había una carpeta, una bandeja de trabajo mandado a hacer con la persona, el ejecutivo, que renunció de la entidad bancaria porque públicamente estaba embarrado en el tema Odebrecht, y entre el periodista que hizo esa publicación, apellido Linares, además de ellos, personas que accesaron a ello para motivar esa carta. Entonces hay que hacer una triangulación de los fenómenos para saber desde cuándo se ha puesto la entidad en negación con la recepción y entrega de los valores de la familia, incluyendo el acuerdo de confidencialidad al que hizo mención el doctor, del cual fue firmado hacía unos 2 años. Entonces, haciendo una triangulación de esto, se puede constatar desde qué momento el banco se niega a reconocer la recepción y entrega de los valores. Espero haberle contestado. Hola Angélica, buenas noches. Me habla de una nueva sucursal. Yo vi la foto y todo eso. Realmente, fíjense, realmente el país se desarrolla, el país crece. Eso se debe a un plan estratégico comercial de la banca, de ese banco, el poner nuevas sucursales. Recuérdense que antes se hablaba, me gusta ser objetivo en estos temas, antes se hablaba de unos furgones que estaban poniendo y se especulaba de que eran para facilitar, que eso eran lo que iban a usar para dar servicio a la familia en los centros de verificación, un sinnúmero de cosas. Y pues realmente no fue así, o no ha sido así todavía. También una carpa enorme
que también fue grabada cerca de la torre, y se hablaba también que eso se había acondicionado. Ese tipo de carpa lo ponen generalmente cuando hay feria de vehículos, que le ponen también feria de préstamos ahí, de financiamiento. Y también se especuló de que esa carpa era para iniciar el proceso. Este proceso ha tenido muchas amenazas de inicio, y cuando se ha hablado de posibilidad de inicio de fecha, no es que no se haya tenido razón, es que manos poderosas, identificables, han estado jugando al ajedrez con esto. Voluntades, presidente firma. Yo voy a hacer público algo aquí. Yo voy a hacer público a propósito de esta inquietud que tienes, y es de un asistente de un expresidente de la República que le texteó, le escribió a una persona y le informó algo que estaba esperando. Le informó que iba a salir junto con el caso de la familia Rosario. Ese era un asistente del presidente de la pasada gestión. Y esto no es para que cojan los más que saben por ahí, los teóricos. Que hoy lo dice de eso, que yo que no. Déjense de eso. Aquí hay que hablar con fundamento. Con fundamento. Y aquí se ha hablado del pasado y del presente presidente que han dado autorización al inicio de un proceso. Y de alguna manera el gobierno debe hacer uso inmediato de su fuerza jurídica ejecutiva para aclarar e iniciar el proceso a la familia Rosario. Cuando estaba en el gobierno anterior, yo les decía, un cambio de gobierno va a traer, primero, los cambios gubernamentales que habían que hacer en las diferentes escenas de los ministerios, los diferentes directores que había que nombrar. Luego de varios meses venía entonces los señalamientos de corrupción y los ataques de corrupción administrativa en la función pública, y así mismo es. Y luego de ahí, entonces, después del año y pico, entonces era que podían ir más o menos atendiendo ya casos o cosas particulares. En este caso, y como algunas personas tendrán conocimiento, inclusive partes contrarias a nosotros han hablado también de personas en Palacio que han tenido documentación referente a la ejecución de este proceso. Tendrán en su momento también que aclarar a la familia. Creo que nosotros estaremos haciendo unas puntualizaciones detalladas más adelante para que la familia tenga conciencia de todo lo que se ha venido manejando con relación a este caso y las responsabilidades tanto de gobierno como de la banca. Buenas noches, Angélica. Buenas noches, distinguida, que no dio su nombre y que la voy a identificar como la 4976, Dios es mi fortaleza. Para un heredero de la sucesión familia Rosario, ser atendido con algún tipo de compensación económica, debe haber realizado su contrato en la central del derecho. Si lo hizo fuera de la central del derecho, tiene
toda la ilegitimidad posible de que no sea real, o que no sea de que no va a poder tener compensación alguna. Este proceso lo administra y lo dirige la Central del Derecho en la calidad de su abogado, el doctor Johnny Portorreal Reyes. Así es que ahí usted debe firmar. Ahora, si usted, después que hizo su contrato en la Central del Derecho, prefiere por alguna causa renunciar o ha violado su contrato, cualquier cosa, entonces usted tendrá que pagar sus honorarios al abogado, compensar con la cuota que usted firmó y buscar otro abogado. Espero haberle contestado. Fíjese, Angélica Rodríguez, el video al que usted hace referencia, que habló Leonel Fernández, es el video donde él habla de 700 trillones de dólares que están contenidos en la bolsa de valores de Estados Unidos y el mercado de valores, claro está, de Estados Unidos. Aquí los periodistas les resulta extraño que se hable de 13 trillones de dólares, pero esos 700 trillones de dólares que ha hablado Leonel no les resulta extraño a ellos tampoco. O sea, no les resulta extraño, pero lo de la familia sí. Los 13 trillones a los que han hecho referencia sobre la familia, entonces eso se lo cuentan extraño. Entonces, aquí hay una doble moral. Y si Leonel Fernández habló de esos 700 trillones de dólares de la bolsa de valores de Estados Unidos, no se puede descartar ninguna posibilidad de lo que son los manejos de valores que debieran estar aquí, con los valores que están, con valores que estén en otros mercados internacionales, en otras bolsas de valores o en paraísos fiscales, que luego de haber llegado aquí se hayan en algún momento colocado fuera. Pero las informaciones que hay es que los bancos están obligados a entregar, a despachar, y que estarían para autorización de entrega aquí en el país. O sea que tiene razón con la pregunta de ese video. Y si el trillón que habló Donald Guerrero sobre el trillón de pesos en custodia, que fue el que ellos se refirieron por la carta que depositamos ese día, y los 700 trillones de dólares que habla Leonel Fernández, entonces solamente hay una manera de determinar si uno con otro tienen algún tipo de vínculo para comprobar de manera definitiva su pregunta. Buenas noches, Angélica. Fíjate, Josué, con relación a ese tema de la fiscal Rosalba Ramos, Evelyn García, etcétera. Evelyn García, la encargada de falsificaciones en la fiscalía. ¿Por qué cae el expediente en falsificaciones? Porque una de las personas que ha trabajado en el Banco de Reserva y que tuvimos la oportunidad de verlo en más de unas 3 o más ocasiones, el coronel Arias Fernández. El coronel Arias Fernández sometió este caso en falsificaciones. El coronel Arias Fernández es o era el encargado de investigaciones
del Banco de Reserva. El coronel Arias Fernández, que es un ex miembro de la Armada que estuvo involucrado en el caso Paya, donde la Armada o la Marina de Guerra matan a unos colombianos ahí con un asunto avergonzante, que el ex director de la Marina de Guerra se vio hasta avergonzado frente a Leonel Fernández, que era su jefe. El coronel Arias Fernández estaba en ese lío, en ese caso de Paya, con un lío de droga, donde él estuvo estuvo involucrado con un caso de un narcotraficante, y a él pues lo cancelaron. Años más tarde lo repusieron y lo integraron en el Banco de Reserva como el encargado de investigaciones. Oigan qué ficha teníamos nosotros ahí. El coronel Arias Fernández iba a la oficina, fue a la oficina cuando hicieron un meeting en la Central del Derecho, donde llegaron gente de todas partes, donde hicieron un acto prácticamente de terrorismo, de quemagoma, de cerrar la calle, de partir, de esto y que aquello, mientras la comisión vieja estaba arriba reunida con el doctor, la comisión de abogados, la comisión jurídica, los chalones que también habían llegado en esos días, creo que estaban ahí, y todas las demás comisiones que estábamos presentes. Como yo tenía la responsabilidad de la comunicación, la he tenido, había un mensaje que en los grupos de Anglada pusieron a correr del Banco de Reserva, donde señalaban que el Banco de Reserva tenía varias líneas de cuenta. Tenía cuenta de 12.000 millones de euros. Era un mensaje falsificado, ¿no? Lo pusieron a correr a propósito, adrede, para incidentar el caso de la familia Rosario. Entonces, pusieron también un mensaje para que al otro día todos los herederos se dirigieran al banco a cobrar. Inmediatamente salían esos mensajes. ¿Quién le habla? Le agarraba y posteaba de nuevo el mensaje y le ponía una letra roja, falso. Esa costumbre la hice yo en todos los chats. Cada vez que salía una información que no era auténtica, que no era original, que no era verdadera, yo le ponía falso. Y ese anuncio que salió ahí ese día, ese anuncio que salió ese día, y me excusan que me debía un poquito ahí a ese tema, pues el que era encargado de investigaciones del Banco de Reserva, el coronel Arias Fernández, fue a averiguar con nosotros sobre ese tema a la oficina, y le dijimos que eso no salía de la Central del Derecho, que nosotros desmentimos eso. Inclusive se desmintió en el programa La Chispa de la Tarde, de la cual tenemos el video. 4 días después, o sea, en una fracción de 4 días entre la entrevista que se dio de desmentir ese anuncio y la visita del coronel Arias Fernández, el que estaba involucrado en el caso Paya, según el periodista Rafael Guerrero, ese señor fue a la fiscalía e inclusive estaban armando un expediente contra un grupo de personas que iban a reuniones. Desde la fiscalía le estaban armando ese expediente. Resulta que el caso es llevado a falsificaciones donde Evelyn García, por el asunto de esa falsificación que el coronel Arias Fernández al parecer sometió en la fiscalía, y de los cuales ni la Central del Derecho ni la familia fueron causantes de eso. En virtud de eso, ese video nosotros lo vamos a presentar como prueba para que se quite
del expediente la etiqueta acusatoria de falsificaciones. En el caso de Rosalba Ramos, que es la fiscal titular, ella tenía unos 3 o 4 casos graves para destituirla, le tenían el agua hirviendo para destituirla, y el inspector general de la Procuraduría la citó el 2 de, si no mal no recuerdo, de junio, creo que fue del mes pasado, la citó para interrogarla con relación a varios expedientes. Dentro de eso estaba el caso de Odebrecht, el caso de la familia Rosario y otros casos más. ¿Qué sucede? Que ella recusó al inspector de la Procuraduría General y no pudieron pues interrogarla con relación a esos casos. ¿Qué sucede? Que la fiscal es de carrera administrativa, por lo tanto ni el presidente la pudo remover cuando entró, y para removerla tendrían que hacerle el debido proceso para entonces destituirla. Así es que espero haberle contestado. Cualquier otra aclaración más adelante, los abogados de la Central del Derecho darían otro tipo de explicaciones, ¿verdad? O abundarían sobre ese tema, ese particular. Pero lo que concierne a lo que hemos investigado, este procedimiento viene afectado de esa manera. Buenas noches, María Pérez. Con relación al audio que usted se refiere, primero, no me gusta interferir en cosas que, por ejemplo, trate o explique o hable el señor Miguel de Olio en un audio filtrado hace unos días. Pero si usted se refiere a que por qué el doctor, yo lo voy a asumir como una pregunta suya, el doctor no paga con el dinero que hay en el banco. Bueno, porque para pagar hay que rendir cuenta al abogado de la totalidad que hay, incluyendo los intereses acumulados a la fecha de ese valor, de esos valores llegados al país. Y más cuando fueron llegando más valores, aquí debe rendirse lo que se llama un estado de situación o un informe que es muy probable que sea el que vaya a llegar a la oficina o al abogado, o se vaya a presentar, donde presente el protocolo de pago, las cuentas hábiles, los montos, los balances totales. Porque, por ejemplo, si yo tengo por poner un ejemplo, manejo mis cuentas bancarias personales, ahorro corriente, yo puedo tener un estimado de cuánto yo tengo en fondo para saber cuánto yo voy a girar. Pero para yo saber exactamente qué cantidad total tengo en el momento, yo lo que hago es que acceso a Internet Banking y printeo el estado de cuenta actual al momento y chequear el disponible que yo tenga. Esto contando con los cheques en trámite que hayan, que va a haber que también que descontarlo. O sea, en conclusión y en pocas palabras le explico que para pagar él tiene que tener del propio banco un informe con los valores totales de todas las cuentas más los intereses que hayan generado lo mismo, porque queda demostrado públicamente en la prensa nacional, quedó demostrado que los valores en custodia, el gobierno
lo coloca en las pymes, en las MIPYMES, a darle movimiento. Y si lo colocaron en un mercado local o en un mercado internacional, el gobierno está obligado, el Estado Dominicano está obligado a rendir un informe detallado de la totalidad de los valores más los intereses que generaron esas cuentas colocadas en cualquiera de los mercados. O sea, lo que se llama el retorno por los intereses devengados. Espero haberle contestado. Me interrumpió una llamadita aquí. Josué, en tu pregunta número 5, la fiscalía toma el rol de la estafa en un acuerdo, en un amarre previo con las partes que en cierto modo han querido manejar esto, y de eso se hicieron cómplices personas de las que tú mencionaste, la rubia, que fue a la fiscalía y llamó a los herederos a querellarse por estafa. Los vínculos de los $90,000 están ahí metidos. Los $90,000 están ahí metidos para influenciar sobre la decisión que de alguna manera había que tomar, y los llamados públicos, ¿verdad? Los llamados públicos realizados a que a través del Ministerio Público la prensa nacional publicara a través de los correos que mandó el Ministerio Público y reconocido por la propia fiscal, donde señaló que había que ir a querellarse. La invitación pública realizada, y ahí se pudo haber movido muchas cosas, por lo cual son detalles que más adelante se podrán ir conociendo, pero necesariamente ahí hubo un amarre de los sectores oscuros en los cuales tenían como finalidad sacar del juego al abogado, y el propósito inicial que se tuvo en este caso fue declararlo estafa para llevarse el caso a reclamarlo en cortes internacionales, sacando de juego al abogado de la familia. Josué, buenas. En tu pregunta número 6 te respondo sobre la inquietud sobre de las documentaciones llevadas de la Central del Derecho. Ya los abogados más adelante estarán hablando de este tema, aunque sí te diré que se llevaron documentos importantes, se llevaron pues, según los testigos que tuvieron, unas 3 cajas de expedientes. Todo lo demás ustedes lo vieron en las fotos y videos que compartimos el día que abrí ahí en la central, que hicimos fílmica, videos, fotos de todo lo que se rompió. Se llevaron todos los computadores, el servidor de la cámara, se llevaron un sinnúmero de documentos que ellos pues de alguna manera entendían iban a encontrar allí las documentaciones necesarias para en cierto modo hacer lo que iban a hacer. Entonces la Central del Derecho debió seguir operando como tal, y por esa razón nosotros abrimos, porque es un componente de más abogados que hay ahí en la oficina y en donde se trabajan otros casos. Y además sí se ha estipulado hacer lo que se llama pues un inventario de documentos para dejarlo pues como constancia. Y lo que sí ellos debieron haber hecho fue dejar constancia de lo que ellos se llevaban. Ha sido un procedimiento arbitrario, atropellante,
violatorio, en todos los sentidos. O sea, el caso tiene toda la figura jurídica para ya haber cerrado ese caso sin, sin haber tomado eh, decisiones arbitrarias contra la Central del Derecho y el abogado, el doctor Puerto Real, por todas las violaciones a los procedimientos realizados. Espero haberte contestado, Josué. Sí, Josué, la Central del Derecho lleva su horario regular abierto de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. La Central del Derecho continúa atendiendo a los herederos. Allá la oficina permanece con todo el personal, los abogados y el personal que va a diario de herederos que ¿verdad? Que visitan la oficina para hacer sus trámites y hacer sus documentaciones pendientes. Es importante que aprovechen el tiempo, todo el que necesite normalizar alguna situación, la oficina está abierta para eso, con las determinaciones de heredero y toda la documentación que tengan que hacer. Los abogados están atendiendo a los herederos porque es la oficina de la familia y otros casos que se atienden allí. O sea, la oficina sigue abierta de 9 de la mañana a 4 de la tarde todos los días porque es la oficina de esta sucesión y no debe estar cerrada. Así es que esperamos haberte contestado, Josué, y todo el heredero que sepa que puede pasar por la oficina. Y es la oficina que va a aperturar el pago de la sucesión Familia Rosario. Es la oficina que está para velar por esta sucesión. Buenas noches, Josué. José Alberto, buenas noches. En tu pregunta sobre un grupo por ahí que estamos en esto, mira, nosotros estuve hablando hace unos minutos en una de las intervenciones de que en las veces que se ha hablado de la posibilidad de un desembolso, ha sido realidad lo único que se ha hecho lo que se llaman un juego maestro o una táctica de distracción dilatoria con lo que se llama el proceso. Cuando José Canadá habla en función de cómo está hablando es porque la banca, principalmente la banca estatal, está prácticamente emplazada y se hará jurídicamente si en el momento inmediato no proceden a responder ante las exigencias atendibles de un desembolso. A través de las documentaciones de los trámites internacionales de repatriación de valores, la banca está obligada a honrar su compromiso. No importa las personas que hayan pasado por ahí, no importa lo que ellos hayan hecho, no importa, el compromiso es de esa oficina, de esa institución, de esa entidad. Que hagan lo que hagan con lo que pasaron es problema de ellos. Pero cuando se habla de esa manera es porque necesariamente se van a dar pasos importantes, de los cuales, si por motivos propios
no proceden a honrar el compromiso con la familia, entonces la Central del Derecho y los abogados internacionales van a proceder a hacer una intimación o demanda contra esa entidad. Hola Rosa, buenas noches, ¿cómo está? Espero que esté bien. Con relación a su inquietud de la pregunta, la interrogante sobre las personas mencionadas, es así. Eso no está en manos del doctor ejecutar. O sea, el doctor pudiera hacer un movimiento forzoso de intimación, de demanda, pero le corresponde a la entidad bancaria ejecutar lo que ya se le preparó, lo que se le entregó. Entonces, si, si todo el tiempo el banco o un representante del banco se mantenía diciéndole al representante de la Central del Derecho, al abogado, diciéndole, te avisamos, la banca se prepara, estamos haciendo ajustes técnicos, estamos esperando la autorización, le vamos a dar aviso para que usted pase, entregarle los protocolos y usted firmar, ¿verdad? Entonces se espera, eso está en manos de las entidades, no en la mano del doctor. Aquí la familia se ha equivocado, no la familia, no el grupo que fue allí a denunciar al abogado. Quien se ha equivocado es ese grupo, porque con quien se debió dirigir realmente la presión o los ataques no fue al abogado, se debió dirigir al banco con las cartas bancarias entregadas, las cuentas aperturadas. Al banco fue que se debió dirigir la familia para hacer lo que se llama, o sea, el grupo que ha querido coartar al abogado en este proceso, realmente es al banco que ha tenido que presionar o demandar para que cumplan con la familia, con todas las cartas que fueron expedidas para entregarle su desembolso. Entonces, con eso le contesto, estimada. Buenas noches. Bien, señores, muchas gracias. Buenas noches. Grupo Esto se acabará. Josué por su invitación. Siempre recuerden que estamos a sus órdenes. Discúlpenme que yo no pueda responderle en privado a todo el que me llame, todo el que me escriba. A veces se me pierden los mensajes, usted me los repite, me escribe, me deja audio. Que en algún momento yo les responderé. Preguntas que son oficiales, por favor, no me las pregunten en privado. No me la pregunten en privado de que cuándo se va a pagar, que esto sea ya. Nosotros hicimos hoy una temática, dimos explicaciones. No se me pongan guapos si en algún momento no puedo cogerle su llamada, porque atiendo labores tanto de la central como mis labores particulares para yo poder sustentarme y mi vida personal por igual. Agradezco a todos los que en algún momento me llaman, ¿verdad?, para hablar o dialogar, en cierto modo, cosas que no sean de trabajo, porque ustedes saben, señores, que uno vive una vida muy mecánica en esto. Y para los demás le informo a manera general que los que estuvieron informando que hoy llegó una notificación a la Central del Derecho, quiero decirles que es falso, que en cuanto eso se reciba, se hará un protocolo de lugar y de acuerdo a las instrucciones, a las altas instrucciones de las autorizaciones que se otorguen al respecto, entonces se podrá a dar un anuncio oficial a través de la comisión correspondiente junto, ¿verdad?, las personas autorizadas para informar a la familia. Estén atentos a los canales oficiales, la página de YouTube, la página central del derecho.net,
a los voceros oficiales en mi calidad de vocero principal, relacionador público de la Central del Derecho, miembro de la Comisión Especial de Pago, y sobre todo a las instrucciones que sean dadas directas por el propio abogado de la familia, el doctor Portorreal Reyes, quien es el encargado de la Central del Derecho y quien dirige esta sucesión. Así es que a todos buenas noches, muchas gracias, Josué, y gracias por tu invitación. Me robé este chancecito para contactar con la gente, luego de tener un plato fuerte con las demás personas que están sirviendo informaciones en este proceso a través de el propio Josué, anfitrión de este grupo, de José Canadá, a través de Loíza, a través de diferentes personas que están aportando en este proceso. Buenas noches a todos y a todas.